Buenas tardes, bienvenidos. ¿Almorzaron? Livianito, me parece bien. Igual conmigo vamos a interactuar, así no se me duermen. Para mí es un gusto volver. Estuve en las anteriores jornadas con un módulo de resolución de conflictos y es un placer que me vuelvan a invitar. Esta vez con una herramienta que quise traerles para ver hasta dónde puede serles útil en sus tareas cotidianas, como una forma de seguir pensando y repensando nuestros desarrollos en relación al comportamiento humano y en relación al aprendizaje y en particular a la inteligencia. Yo elegí un título tal vez extraño, que aspira a romper paradigmas tradicionales. Así que si esto ocurre en ustedes me alegro, porque sobre la inteligencia hay muchas creencias, pero la pregunta de si se aprende me pareció innovadora, porque tal vez no nos hayamos detenido a pensar si la inteligencia se puede aprender. Tal vez pensemos que la inteligencia es un concepto dado por la biología. Y a lo mejor todavía muchos pensamos que la inteligencia es fija, determinada por un coeficiente intelectual que no varía, y que eso fue cierto a principios del siglo XX cuando un francés, Binet, desarrolló el llamado coeficiente intelectual de inteligencia, que todavía se usa y que mide los niveles de inteligencia lógicos. Pero a partir de la década del 60, con todo lo que, como yo suelo decir, pasó de agua bajo el puente, con todo el aporte de las psicologías y las distintas orientaciones que la psicología nos trae, la cognitiva conductual, la sistémica, la gestáltica y otras, empezamos a conocer muchas cosas de nosotros como seres humanos. Y algo que a partir de la década del 70 empezó a ser una vedette en el conocimiento es el cerebro. Acá se los presento. Y el poder conocer a través del desarrollo del genoma humano lo que el cerebro genera, nos permitió avanzar muy rápido en entender mejor los conceptos, entre otros, de la inteligencia. Y esto lo aplicamos no solo desde las neurociencias a nuestra salud, sino también al management, al coaching. Y también me gustaría que ustedes vean cómo los aplican a sus profesiones en relación al cuerpo y al entrenamiento corporal y a la gimnasia y al fitness en general. Así que aquí les presento nuestro cerebro. Muy brevemente, porque no soy médica, sí quiero decirles que el cerebro ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Pero todavía a los seres humanos nos quedan resquicios primitivos de hace millones de años atrás, como seres humanos. ¿Saben dónde está alojado esos resquicios instintivos, podríamos decir así? Aquí, en la parte de la nuca, que si quieren tocarse, a la altura aproximadamente de la nuca, está el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema más emocional, más conectado con lo emocional y también con esos aspectos primitivos, instintivos, que por suerte están, pero que a veces hacen que tomemos comportamientos que después cuando los pensamos no nos damos cuenta cómo lo hicimos. No tiene que ver con la razón, tiene que ver con la reacción. ¿Vieron cuando a veces hay una circunstancia muy extrema que hace que alguno de nosotros reaccione de una manera extraordinaria, sea sacando fuerzas de donde no tenemos, sea corriendo aunque no tengamos un estado físico adecuado, o sea con muchísimo temor que nos paraliza? Eso tiene que ver con lo que está a la altura aproximada de la nuca y es el sistema límbico. Y también toda la parte emocional está focalizada allí. Cuanto más vamos subiendo hacia la frente, más pasa, como yo digo, la evolución y la civilización humana, cualquier tipo de civilización, más desarrollo de cultura. Entonces nuestro cerebro ha ido evolucionando y por eso en esta zona aproximada está la zona cortical, que es la zona más evolucionada
de las personas. También quiero decir que el cerebro es la computadora más potente que se haya podido imaginar hasta ahora, mucho más potente que la más potente de las computadoras. Y hay otra cosa que quiero decir del cerebro, trayendo el concepto de las neurociencias. Hay una parte del cerebro que es el hemisferio izquierdo y hay otra parte que es el hemisferio derecho. Si ustedes hacen un corte del cerebro como si fueran dos partes similares, la parte izquierda del cerebro nos permite razonar, analizar, desarrollar los pensamientos lógicos, dividir, memorizar. Y la parte derecha del cerebro nos permite crear, innovar, percibir, sentir, conectarnos con la emoción, tener una visión holística. Para que ustedes vivencien lo que les estoy diciendo, les traje un ejercicio simple, como esta presentación está subida o la va a subir a la web, la van a tener y la van a poder hacer y tal vez divertirse, pero me gustaría que ahora puedan vivenciar lo que me refiero con los dos hemisferios cerebrales. Así que si alguien quiere hablar, lo que les pido es que acerque el micrófono, porque lo que quiero es que puedan hacer este ejercicio. ¿Quién se anima a decir el color, no a leer la palabra? ¿Quién se anima? Levanta la mano y con el micrófono dice el color. O lo dicen sin micrófono. ¿Quieres probar? Adelante. Decí el color, fuerte. Rojo, azul, amarillo, azul, negro. ¿Qué más? Rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo. Verde, azul, negro. Bien. ¿Por qué nos cuesta decir el color? Hay que disociar, correcto. ¿Qué es lo que hay que disociar? La palabra del color. Ese es un trabajo que no estamos tan habituados, no estamos tan entrenados. Estamos más entrenados en leer. Porque si usted prueba de leer, por favor, solamente leer. Y así puede seguir a mucha velocidad. ¿Y qué lleva a que sí podamos leer con más velocidad que decir el color? La cultura, muy bien. Porque ¿qué pasa con la cultura? Nos entrena a leer, ya desde chiquitos, incluso antes de ir a la escuela. A veces los papás no saben cómo el bebé ya empezó a hablar. Hay todo un contexto, y la palabra contexto yo la voy a repetir varias veces en esta hora que me toca. Es muy importante. Entonces hay un contexto que nos invita a que aprendamos a leer, El aprendizaje de la lectura todavía no se sabe muy bien cómo el cerebro lo aprende. Hay distintas teorías pedagógicas, pero todavía no podemos dar una explicación exacta de cómo aprendemos los humanos a leer. Pero lo cierto es que aprendemos. Y aprendemos porque nuestro hemisferio cerebral izquierdo funciona y nos lo permite. De hecho, esas personas que tienen la mala pata de tener alguna enfermedad cerebrovascular, o si alguien tiene alguna persona cercana con algún tipo de limitación cerebrovascular, sabe la dificultad de realizar determinados movimientos o de pensar o de hablar según las áreas afectadas del cerebro. Quiere decir que el cerebro es nuestra gran CPU, incluso de las emociones. Entonces, cuando nuestro hemisferio cerebral izquierdo funciona bien, afortunadamente para nosotros, podemos aprender a leer. Pero ¿qué pasa con decir la palabra? El decir la palabra nos conecta con el hemisferio cerebral derecho, que es el creativo, el holístico, el que integra, el que califica, no cuantifica. Y entonces nos cuesta más, simplemente porque no estamos entrenados. Como pasa con el cuerpo, si nos entrenáramos, podríamos mejorar la fluidez con que decimos el color. Si acá, por ejemplo, hubiese un grupo de artistas, escultores, tal vez sería más simple para ellos, más fluido, decir el color, porque están más entrenados. O si no supiéramos español, entonces la palabra no tendría necesidad de ser disociada del color, lo diríamos más rápido. O si en vez de poner colores y palabras que signifiquen colores,
yo hubiera puesto, o la persona que diseñó este ejercicio, otras palabras, por ejemplo animales. Si dijera para pájaro, ave, elefante, gorila, tampoco habría problema. El problema, por eso el conflicto derecha-izquierda, que no tiene nada que ver con lo político, hace que la parte derecha de su cerebro intenta decir el color, pero la parte izquierda insiste en leer la palabra.